La última clase que hicimos el tema de taxonomía vegetal, ¿no? Esta clase es, pues, parte de la secuencia que se estudia en reino vegetal, ya que hemos iniciado la última semana de clase. Entonces, arrancamos, ¿no?, con histología vegetal. Recuerda que estamos en el tema número 13, que es la continuación de taxonomía vegetal. Estamos dentro del reino plantae, ¿ya? Bien. Hablar de histología vegetal, chicos, es hablar de una disciplina dentro de la botánica. Su estudio principal se basa en los tejidos que las plantas presentan. Aunque no creas, así también como en los humanos hay tejidos y órganos, porque los tejidos forman órganos. En las plantas también hay órganos, los cuales están formados de tejidos. Entonces vamos a estudiar el día de hoy sus tejidos, los tejidos de las plantas. ¿Pero qué es un tejido? Un tejido es un conjunto de células que presentan un mismo origen, misma función, ¿no?, y misma organización. Recuerda que estas células que conforman un tejido están diseñadas para cumplir una misma función específica. No olvides, el tejido es el conjunto de órganos, perdón, el conjunto de células con el mismo origen, organización y misma función. Vamos a dividirlo, mira este cuadro acá, mira. Los tejidos se dividen en dos. Uno es el tejido meristemático y dos es el tejido adulto. En el tejido meristemático tenemos apical y lateral. Repito, en el tejido meristemático tenemos apical y lateral. En el tejido adulto tenemos 4 tipos. El tejido protector, el tejido de soporte o sostén, el tejido fundamental, también le dicen tejido parenquimático, el de acá, y el tejido vascular. Vuelvo a repetir, se divide en 2. Tejido meristemático, apunta, también le dicen embrionario, ¿ya? Tejido meristemático, o también conocido como tejido embrionario. Y el tejido adulto, pues viene a ser los que se forman a partir del tejido meristemático. Recuerda, los tejidos adultos nacen a partir de ese tejido de acá. El tejido meristemático es el tejido que da origen al resto de tejidos. No olvidar que este tejido de aquí, también le decimos tejido meristemático o tejido o tejidos embrionarios. ¿Ya? Tejidos embrionarios. Tiene 2 nombres. ¿Por qué te pongo los nombres? Porque quizás te pueden preguntar, ¿no? Bien. Entonces, meristemático o embrionario. ¿Ya? ¿Cuáles son? Apical y lateral. Ya, apical, lateral. Y de acá, tejido adulto. Tejido adulto. Tenemos tejido adulto. Protector, de soporte, fundamental y tejido vascular. Recuerda que el fundamental, el de acá, también le dicen tejido parenquimático. Parenquimático. ¿Ya? Fundamental o parenquimático. Bien. Seguimos. Tenemos por acá el tejido adulto. El tejido adulto. El tejido adulto, un ratito. Un ratito. Ya, empezamos con el tejido meristemático. El tejido meristemático es el primer tejido que vamos a ver, formado por tejido apical,
¿no? Aquí está tejido apical y tejido lateral. Este tejido principalmente su función es permitir el crecimiento de la planta. Mira, ahí está. La planta tiene crecimiento ilimitado, ahí está. Y además puede permitir tanto en longitud como en espesor. O sea, ese tejido permite que la planta crezca en longitud como también en diámetro, o sea, en ancho. Qué tan grueso va a ser la planta. ¿Ya? Ese tejido, mira, como ves acá, está en constante división. De una célula madre forman células hijas, está en constante división. ¿Ya? Además, carece de cloroplasto. Ellos no hacen fotosíntesis. Tejido no hace fotosíntesis. Lo que se hace es mitosis. ¿Y qué es mitosis? División de plantas, pero división de células para formar más células. Mientras más células hay, el tejido crece más. Recuerda que acá en este tejido las células son pequeñas, paredes delgadas, núcleos grandes, carecen de cloroplasto. Acá no hay cloroplasto. Son de color transparente. ¿Dónde se puede ubicar? En los vértices. Que puede ser en las puntas del tallo, como en la punta de la raíz. Vamos a ver dos tipos de tejido meristemático. El apical o primario y el lateral o secundario. El primario o apical permite crecimiento en longitud. La planta puede crecer en longitud, en altura. Se puede ubicar, mira, en la punta del tallo, ahí está, conocido como cono caulinar, en la punta, el tejido está en la punta. O también el tejido puede estar en la punta de la raíz, mira, conocido como cono vegetativo. Este es cono vegetativo y este es cono caulinar. En la punta del tallo, cono caulinar, y en la punta de la raíz, cono vegetativo. En esos extremos, miren, en estos extremos está el tejido meristemático. ¿Y por qué está en los extremos? Porque va a permitir que la planta crezca hacia arriba o también crezca hacia abajo. ¿Te cuento? De allá en los extremos de las raíces, los tallos, en las yemas, en pocas palabras, del tallo. Su principal función del tejido meristemático primario, ¿cuál es? O apical. Crecimiento longitudinal. Aquí está, mira. Crecimiento longitudinal. Una crezca en longitud. ¿Ya? Y eso gracias a la constante mitosis que hace. ¿Qué es mitosis? Formación de más y más células. Seguimos. Pasamos entonces a meristemo secundario, también lateral. Pero muchos le dicen cambio. Me conoció como cambio. El cambio es el tejido que le da a la planta crecimiento en grosor. Recuerda, el tejido meristemático tiene dos tipos de tejido meristemático. ¿Cuál es? Uno es el apical, otro es el lateral. Al lateral también le dicen cambio o secundario, mira. Cambio, lateral, tejido meristemático secundario, lateral o cambio. Este le va a dar a la planta crecimiento en grosor, mira, en grosor le da. El primario le daba en longitud, ¿te acuerdas? Y este le da en grosor, tanto en los tallos como en las raíces de plantas leñosas. Quiero que te fijes acá algo, mira. Si yo le hago un corte, metes un corte del tallo, ¿okay? Lo voy a cortar como un pedazo de torta, mira. ¿Qué voy a ver ahí? Voy a ver tejidos. Este primero, rojo, se llama xilema. Este es el amarillo es el cambio vascular, mira. Y el que sigue, ¿quién es? El floema. ¿Por qué quiero que veas esto? Porque el cambio vascular, se llama vascular, aquel cambio que forma los vasos conductores. Vascular. ¿Quiénes son los vasos conductores, mis? Quienes conducen savia. Por la planta conducen sustancias. ¿Quiénes? El xilema y el floema. Xilema y floema. El cambio vascular es quien forma a estos dos. Ah, ¿me asocias solamente el cambio vascular? No, también el cambio suberógeno. Aquí está. Hay dos tipos de cambio. El cambio vascular y el cambio suberógeno. El cambio suberógeno está ubicado entre la felodermis, que está hacia adentro, y el suberococho, que está hacia afuera. Debo repetir.
El cámbium vascular está ubicado entre el xilema y el floema, porque este de aquí forma estos dos. El cámbium suberógeno se ubica entre la filodermis y la parte más externa de la planta, el suberógeno. Hay dos tipos de cámbium. Empecemos con el cámbium vascular, luego el cámbium suberoso. Estamos dentro de tejido meristematíco secundario. El cámbium vascular, ahí está, se encuentra entre el xilema y el floema. O sea, el cámbium vascular, en pocas palabras, origina a los tejidos conductores. ¿Quiénes son los tejidos conductores? El xilema y el floema. El xilema hacia adentro, el floema hacia afuera. Y el cámbium suberoso, o también dije cámbium suberógeno, este se inicia en la corteza externa, origina a la peridermis, tejido protector externo de tallos y raíces, ¿no? Reemplazando a la epidermis. Recuerda que este tipo de tejido, llamado cámbium suberoso, solamente aparece cuando las plantas pues, van a desarrollar crecimiento secundario, o sea, cuando las plantas van a hacer tronco. Ahí recién aparece. Tú has visto, por ejemplo, una plantita de color verde, ¿verdad? Un tallito verde. Entonces, esas plantas son de crecimiento primario. ¿Por qué? Porque nunca van a hacer tronco. Por ejemplo, el maíz. ¿Tú ves el tallo del maíz? ¿Es un tronco de árbol? No, sí o no. En cambio, hay árboles que sí forman tronco. Los que forman tronco, quiere decir que ellos forman cámbium suberoso. Y los que no, no forman cámbium suberoso. Los que son tallo verde, no forman cámbium suberoso. ¿Ya? Entonces, esto se inicia en la corteza externa. Origina a la peridermis, tejido protector. Bien, pasamos a otro tejido. El tejido protector. Y estamos acá. Mira acá la imagen. Estamos acá. Estamos aquí. Entramos, y ahí acabamos esto de aquí, ahora empezamos en tejido adulto. A ver, te voy a preguntar hasta aquí. ¿Qué función tiene el tejido apical? Meristemo apical, ¿cuál es su función? A ver. Crecimiento longitudinal. Longitudinal, excelente. Y el lateral, también llamado cambium. Crecimiento del grosor. De ancho, de grosor. De Crecimiento de ancho, grosor. grosor, diámetro, claro. Pregunta, ¿cuántos tejidos laterales hay? ¿Qué 6. tipos? Dos, lateral son dos. Uno se llama cambium vascular, y otro es el cambium suberógeno, ¿verdad? Pregunta, ¿qué función tiene el cambio vascular? Función del cambio vascular. A ver. Función del cambio vascular. ¿Cuál sería? Vasos conductores. Formar los vasos Originar, conductores. originar. Ya. Y función del cambio suberógeno. Origina la Peridermis. Origina la peridermis. Origina la peridermis, ¿verdad? Origina la peridermis. Muy bien. Seguimos. Entramos a tejidos adultos y empezamos con tejido protector, ¿ya? El tejido protector es el que va a envolver toda la parte superficial de la planta. Es como tu piel. Está rodeando todo tu cuerpo, ¿no? Envuelve ahí tu piel. Igual, acá también hay eso. Epidermis, igual el nombre de nuestra piel también, epidermis, es un conjunto de células aplanadas, también transparentes. Carece de cloroplastos, transparente. Y está cubierta por una pequeña capa de grasa llamada cutina. Mira, esta es una hoja. Yo le hago un corte, ahí está, mira, para ver superficialmente. Acá hay una pequeña grasa, mira, una capita de grasa. Se llama cutina. Debajo está el epidermis, este de acá. Este de acá, ¿ves? Este de acá. Luego sigue ya otro tejido. Este epidermis de acá, ¿ves? Presenta, ¿no? En algunos casos, en la parte de atrás de la hoja, presenta estomas, que son estos de aquí. ¿Qué es un estoma? Son dos células oclusivas con un orificio llamado ostiolo.
Un estoma son dos células oclusivas como un ostiolo. Esto se abre y se cierra como una boca. ¿Para qué? Para permitir que la planta pueda intercambiar gases. Por aquí se puede intercambiar gases. Ingresa CO2 y sale oxígeno. Los estomas están ubicados en la epidermis, ¿ya? En la epidermis. ¿Qué es un estoma, mis? Es una estructura que permite el intercambio de gases, ingresar CO2 y retirar oxígeno. ¿Ya? La epidermis, recuerda que es un conjunto de células transparentes, sin cloroplasto, presentan una cutina, que es una grasita impermeable que va a evitar que la planta pierda agua. La cutina es una grasita, es una capa de grasa impermeable que evita que la planta pierda agua. No olvides que encontramos estomas en la epidermis. Pasamos a la peridermis. La peridermis es reemplazada, ¿no? La peridermis es la epidermis, pero ya desarrollada. La peridermis reemplaza la epidermis. ¿Cuándo? Cuando la planta es leñosa. Por ejemplo, un tallo verde, como la alfalfa, un tallo verde, cuando ese tallo, todos sabemos que ese tallo nunca va a ser tronco, ¿cierto? Porque su genética es que siempre sea así, verde, el tallito de alfalfa. ¿O alguna vez alguien ha visto un tallo grueso, leñoso en la alfalfa? No, ¿verdad? No existe tallo grueso o leñoso. El tallo de la alfalfa va a ser siempre verde. Entonces decimos que la alfalfa va a tener siempre crecimiento primario. En cambio, las plantas que desarrollan tallo grueso, ¿no? Son plantas leñosas. Las plantas que sí logran hacer tronco, decimos que su epidermis ha sido reemplazado por la peridermis, o sea, cambia un nuevo tejido. Se puede encontrar plantas leñosas como tienen plantas semileñosas. A nivel de donde, a nivel de su tallo y raíz, se reemplaza la peridermis. Y si los estomas que tenía la planta, la epidermis, ¿qué pasa con los estomas? Si ese tallo verde tiene estomas, todas las partes verdes de la planta tienen estomas, todas las partes verdes, ¿no? Porque en este caso son transparentes, las cubren. Entonces, decimos que el estoma también evoluciona a lenticelas. Y cumple la misma función, también se encarga del intercambio de gases. ¿Ya? Entonces, las lenticelas reemplazan, ¿no? a los estomas en la peridermis. La peridermis está formada por células muertas y la epidermis formada por células vivas. ¿Ya? ¿Qué más? Hacia el exterior, recuerda que la peridermis hacia el exterior origina al suber o corcho, células muertas de paredes suberificadas. Ahí está, recuerda que hacia el exterior, pues vamos a encontrar el suber o corcho. No sé si tú has visto el tronco, en la parte externa hasta se pela, ¿no? Está todo seco. Ese es el suber o corcho, las células muertas de las paredes, los troncos, ¿no? Pero hacia el interior se origina el tejido parenquimático, el conjunto de suber, cambio y parénquima constituye la epidermis. Acá está, miren. Si hacemos un corte, ahí está la epidermis que va a ser reemplazada por la peridermis. En vez de estoma hay lenticela y por dentro hay tejidos que lo conforman al peridermis. ¿Quiénes son? La felodermis, el camión suberógeno y el suberococho. Todo esto forma parte de la peridermis. Bien. Pasamos al parénquima, o también tejido fundamental. Es como si fuese nuestro músculo, porque va a formar parte, ¿no?, de la consistencia o el relleno interno que hay en la planta. Aquí tenemos, por ejemplo, este tejido llamado parenquimático, ¿no? Se localiza en la médula y la corteza, en los tallos y también en las raíces. También podemos encontrar formando parte de la pulpa, por ejemplo, de los frutos. Cuando comemos manzana, por ejemplo, esa pulpa tiene abundante parénquima, ¿no? Son tejidos de relleno. Bien, por ejemplo, vamos a empezar por el tejido clorofiliano. Mira, yo le hago un corte a la hoja, un cortecito a la hoja, que voy a ver aquí dentro. Aquí dentro del corte de la hoja hay un tejido llamado tejido clorofiliano. Ese tejido clorofiliano que ves acá, el tejido clorofiliano, tiene abundante clorénquima. Mira, tiene abundante clorénquima. Este clorénquima que ves aquí, ¿no?, le llaman así,
porque hay abundante cloroplastos dentro de la planta. Mira, esta es su cutina, la que te decía la capita de grasa, en la epidermis, acá está la epidermis, y esto de ahí adentro ya es el tejido parénquima clorofiliano, hemoclorénquima, y abundante cloroplastos. Y esto permite que haga la fotosíntesis, por eso es que le dicen que las hojas son los principales órganos que permiten la fotosíntesis. Ahora, a esta parte interna de la hoja también se le llama mesófilo. Apúntalo, se le llama mesófilo. Ese mesófilo, está hecho de tejido parenquimático clorofiliano o clorénquima. Recuerda que se encuentra en el mesófilo de las hojas. Y también podemos encontrar en los tallos jóvenes y verdes de una planta. ¿Ya? Recuerda, las células de estas plantas tienen paredes delgadas para abundantes espacios, ¿no? E intercambio de gases. Su principal función es la fotosíntesis. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué parte de la planta hace la fotosíntesis? Tú miras las hojas. Sí, está bien. Sin embargo, también hay otras partes que hacen fotosíntesis. ¿Quiénes? Todas las partes verdes de una planta. Un tallo verde, una hoja verde, una rama verde, todo lo que sea verde. ¿Ya? Lo que no es verde ya no hace fotosíntesis. ¿Por qué hace fotosíntesis? Porque si es verde, tiene parénquima clorofiliano, cloroplastos. Y esto permite hacer fotosíntesis. Las células son células vivas con abundante cloroplasto. En las hojas, la parte interna se llama mesófilo y tiene abundante cloroplasto. Por eso que decimos que las hojas siempre hacen fotosíntesis, porque siempre son verdes. Parénquima de reserva. El parénquima de reserva lo constituye, pues, algunas estructuras de las plantas que tienen la función de almacenar sustancias. Por ejemplo, aquí uno ha comido un caldito, una sopita, y tu mamá le ha echado papa sancochada. La papa sancochada internamente tiene un parénquima, se llama parénquima de reserva. Ahora, hay tipos de parénquima de reserva. Por ejemplo, aquellos en la papa, está el parénquima llamado amilífero. ¿Por qué amilífero, Miss? Porque almacena almidón. Parénquima amilífero porque almacena almidón. Mira, aquí está. Aquí está. Ah, no, este es airífero. Y acá está. Almacena tallos subterráneos, la papa, mira. Su parénquima es el parénquima de reserva, porque almacena almidón, parénquima melífero. Mis y la zanahoria también almacena almidón, son raíces engrosadas. Algunos órganos como raíces, tallos, tienden a almacenar sustancias, ¿no? Bien. Otros almacenan agua. ¿Quién es? El parénquima acuífero. El parénquima acuífero almacena agua. ¿Bien? ¿Me puede explicar otra vez el mesófilo? Ok. El mesófilo viene a ser, si yo le corto, por ejemplo, a la planta un pedacito, toda la parte interna se conoce como mesófilo y está constituido de parénquima clorofiliano. Es como si tú me dijeras, por ejemplo, ¿no? Miss, que voy a comer, por ejemplo, me dices, decir, no, no sé, vas a comer un caramelo. Miss, dentro del caramelo hay chocolate, ok, pero ¿qué cosa? ¿Dónde está el chocolate? Es en la parte interna del caramelo. Ah, ya, acá igual. La parte interna de la hoja se conoce como parénquima clorofilia, como mesófilo, está constituido de parénquima clorofilia. ¿Correcto? Ya. El parénquima acuífero es aquel que almacena agua y se localiza tanto en tallos, hojas y hojas de plantas suculentas. Recuerda, el parénquima acuífero almacena agua. Por ejemplo, ¿dónde lo encuentro? En las plantas cactáceas. Las plantas de los desiertos, por ejemplo, como el cactus, el San Pedro, esas plantas almacenan gran cantidad de agua, porque recuerda que en el desierto, pues, o en tiempos de sequía, no hay agua. Y al no haber agua, ¿cómo las plantas pueden vivir? Ellas almacenan gran cantidad de agua en los pocos tiempos de lluvia, para que durante el tiempo de sequía la planta pueda continuar viviendo. Entonces,
donde se guarda el agua, ¿no? Dentro de la planta, en el parénquima acuífero, ¿ya? En el parénquima acuífero se guarda el agua. Y hay plantas que pueden flotar. Las plantas que pueden flotar tienen parénquima aerífero o aerénquima. El parénquima aerífero permite que la planta pueda flotar, ya que almacena aire. Recuerda, el parénquima aerífero, mira, son aquellas que van a facilitar la aireación. Tienen ellos internamente espacios llamados meato con gases para que las plantas puedan flotar. Por ejemplo, el hilo de agua. El hilo de agua, mira cómo flota. Porque en su interior tiene parénquima aerífero. Es este. Y tiene espacios donde se guarda aire para que puedan flotar. Parénquima aerífero. Pasamos al tejido de soporte o de sostén. El tejido de soporte o sostén es como si fuese su sistema esquelético. ¿Por qué? Porque va a permitir soportar todo el peso de la planta. El tejido de sostén es un sistema mecánico de soporte cuyas células tienen paredes muy engrosadas para soportar el peso. Acá tenemos dos tipos, el colénquima y el esclerénquima. El colénquima está formado por células vivas, y el esclerénquima formada por células muertas. Correcto. Repito, colénquima formada por células vivas, esclerénquima formada por células muertas. El colénquima es un tejido semirrígido, normalmente tiene flexibilidad y tiene pared con celulosa. No sé si alguna vez tú has visto la alfalfa, que tiene un tallo bien largo, ¿no? Y que por más que el viento empuje el tallo a un costado, el tallo vuelve a su estado original. Esto se debe a que este tallo de la alfalfa internamente tiene columnas, como tu casa también tiene columnas dentro del tallo, que tiene unas células que conforman un tejido semirrígido, o sea, muy flexible en pocas palabras, ya que está formado por células vivas, llamados conjuntos, se llama colénquima. Permite que el tallo crezca, ¿no? Y la planta le dé flexibilidad, ¿correcto? Entonces, colénquima tiene células vivas y la planta le da flexibilidad. En cambio, el esclerénquima es el colénquima desarrollado. En algunas plantas que fueron tallo verde y luego pasan a ser tallo grueso, se desarrolla el esclerénquima. Es un tejido muy rígido, formado por células muertas, ¿no? Y este ya no tiene ya flexibilidad. Este en su pared, en vez de celulosa, tiene lignina, que es una sustancia que le da a la planta, pues, rigidez. Sus células se llaman fibras o esclereidas. O también le dicen células pétreas, también le dicen. Sus células de este tejido son las fibras, las esclereidas o las células pétreas. ¿Dónde está localizado, mis, este esclerénquima? Se localiza en las hojas de algunas palmeras, porque son duras, en cáscaras, se localiza en tallos de lino y en todas las partes duras de la planta. No sé si alguna vez te ha caído una manzana en la cabeza. El dolor obviamente va a ser mayor a que te caiga una naranja o una mandarina. ¿Por qué? Porque la manzana en su interior, para que sea dura y consistente, tiene células pétreas, que son estas de aquí. Las células pétreas son parte del esclerénquima, le dan resistencia. Yo he visto una vez la pecana es dura, claro, tiene esclerénquima, es una cáscara de una fruta, tiene esclerénquima. Todas las partes duras que tú puedes ver en una planta tiene esclerénquima. Esclerénquima le da una sustancia rígida, dura a la planta. Por ejemplo, a mí la pepa del durazno también tiene esclerénquima. ¿Te das cuenta? Entonces, esto en los tallos le da rigidez para que el tallo sea duro. A ver, tú agarra el tallo y empújalo. No puedes, ¿sí o no? A ver, agarra el tallo de una alfalfa, empújalo. Sí puedes. Porque el tallo de alfalfa es más flexible, porque tiene abundante colénquima. Le da flexibilidad en el tallo. Por eso que es verde, pues. En cambio, el esclerénquima ya no es verde. Ya aquí este ya más duro, más rígido. Bien. Pasamos a tejido conductor. El tejido conductor también le dicen tejido de transporte.
Ese tejido de transporte está formado por células, ¿no?, que van a conducir sustancias. Esas sustancias se conoce como la famosa savia. La savia es la sustancia que transporta la planta por su interior. Hay dos tipos de savia. La savia bruta, la de acá, y la savia elaborada, esta de aquí. La savia bruta la llaman así porque está formada por agua y sales minerales. También le dicen savia inorgánica, bruta o agua con sales minerales, o sea, inorgánica. Y el floema transporta savia elaborada, que viene a ser pues la savia formada por la planta. O sea, lo que la planta hizo en su fotosíntesis formó glucosa. La glucosa sería parte de la savia elaborada. Son dos conductos que transportan savias. ¿Quiénes? El xilema y el floema. Estos dos transportan sustancias, savias. ¿Ya? ¿Quién transporta savia bruta? El xilema, que viene a ser el agua y sales minerales. En cambio, el floema transporta savia elaborada, que es el resultado de la fotosíntesis. Para que el xilema pueda transportar la savia, está formado por tráqueas, vasos leñosos y traqueidas. Sus tráqueas o vasos leñosos están formados por células muertas y muy lignificadas. Recuerda, el xilema está formado por tráqueas, vasos leñosos, y estos están formados por células muertas. Son células alargadas y lignificadas. ¿Dónde se ubican? Se ubican en la parte interna o parte medular de la planta, ¿no? Y esto cuando se seca bien seco, forma la madera. Recuerda que el xilema es la célula muerta, ¿ya? Forma la madera. Sus tráqueas pueden ser anilladas, espiraladas y boreales. Correcto. No olvides. Entonces, ¿quiénes forman el xilema? Forman las tráqueas y las traqueidas. Tienen placas perforadas, mira, que transportan savia bruta. ¿Qué cosa es eso? Agua con sales minerales. Sus vasos son leñosos, son células muertas. ¿Cómo se llaman sus vasos del xilema? Tráqueas, traqueidas. También dicen vasos leñosos. Transportan agua y sales minerales. En cambio, el floema está formado por células vivas. Y estas células vivas son las células cribosas, las células anexas con placas cribosas. Células cribosas con placas cribosas y las células anexas. Recuerda que el floema transporta savia elaborada. ¿Qué cosa es eso mismo? Son azúcares, vitaminas, hormonas que transportan por ahí, por el floema. Sus estructuras se llaman tubos cribosos, vasos liberianos, los cuales tienen células vivas y en células anexas con núcleos. Puedo repetir, el floema está formado por tubos cribosos, llamados vasos liberianos, los cuales tienen células vivas y se asocian a ellas células anexas. Recuerda que en los tallos leñosos entre el xilema y el floema se localiza el cámbio. ¿No? Que te dije que el cámbio forma xilema y floema. El cámbio forma los vasos conductores, que son estos de acá. Y te preguntan, ¿quiénes forman los tejidos conductores? O sea, xilema y floema, el cámbio vascular. ¿Ya? Entonces, estos son los conductos del floema, llamados tubos cribosos y vasos liberianos, o vasos liberianos, y del xilema son las tráqueas y las traqueidas. ¿Ya? Bien. Tejido secretor. Ay, me olvidaba acá algo. El xilema transporta desde la raíz hasta la hoja, o sea, va de abajo hacia arriba, unidireccional. El xilema transporta el agua y sales minerales desde la raíz hasta las hojas, es la última parte del tallo. En cambio, el floema hace doble transporte, como ves, de la raíz a la hoja y de la hoja a la raíz. O sea, es bidireccional. El floema es bidireccional y el xilema es unidireccional. ¿Ya? El xilema va en un solo sentido y el floema va en los dos sentidos. De raíz a hoja y de hoja a raíz. Bien. No olvides que el xilema forma por células muertas y floema forma por células vivas. Pasamos a los tejidos secretores. Los tejidos secretores son aquellos que van a formar sustancias que las plantas van a eliminar.
Las plantas liberan sustancias, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, has escuchado el néctar, has escuchado el látex. No sé si alguna vez tú has cortado sin querer una hojita en una planta y has visto que salió algo blanquito como lechoso. Ya. Las plantas tienen esa función de eliminar sustancias, que no son residuos, sino son sustancias que las plantas mismas producen, ¿no? Vamos a ver entonces aquí cuatro tejidos secretores. ¿Quiénes son? Los pelos glandulares, por ejemplo, que liberan aceites esenciales. Acá está, mira. Estos pelos glandulares forman, dentro acá hay aceites, forman aceites esenciales. No sé, alguna vez has visto que la gente en el mercado vende aceites esenciales, aceite de manzanilla, aceite de girasol, ya, esos son los aceites esenciales que se forman en los pelos glandulares de la planta. Otro, cavidades secretoras. No sé si alguna vez tú has agarrado una cáscara de una mandarina y lo has peñiscado y ha salido algo de ahí. Algunos agarran la cáscara y lo colocan en los ojos de alguien y para fastidiar, no sé si me has hecho eso. Ya, esas cáscaras tienen dentro, externamente tienen cavidades, son como huequitos, donde guardan aceites esenciales, la esencia de naranja, la esencia de mandarina, esas cavidades. ¿Ya? Ahí está almacenado las cavidades que todas, ¿no? Bien. Cuando, por ejemplo, ves a un ave o a un insecto succionar o está dentro de una flor, es porque está succionando el néctar de la flor. Los nectarios contienen néctar, que viene a ser una solución muy dulce, que pues es alimento de muchos insectos y muchas aves, que está ubicada en las flores. El néctar es una sustancia dulce y está ubicado en los nectarios. Los nectarios son tejidos secretores. Otro, los tubos laticíferos. Los tubos laticíferos, recuerda que tienen células vacuolizadas que contienen látex. Este látex es una sustancia o aspecto de leche, tiene agua, goma, alcaloides, amiloplastos y tiene ceras. Estas sustancias, jóvenes, forman parte del látex. Es algo blanquito que sirve pues para elaborar varios como por ejemplo, forma de preservativo. El preservativo está formado de látex, ¿no? Y eso se extrae de los tubos laticíferos. ¿Te das cuenta? Entonces, pelos glandulares que liberan aceites esenciales, cavidades secretoras que contienen aceites esenciales, los nectarios, tubos laticíferos, son tejidos secretores. Es importante saber eso. Ya, hasta aquí voy a preguntar. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo lo han visto los problemas? ¿Ya? Las respuestas. Vamos a empezar de... A ver. A ver. ¿Cuál de todos los tejidos adultos, mira acá, cuál de los tejidos adultos, se encarga de transportar savia? Tejidos conductores. Los Conductores. Los conductores. también llamados ¿Vasculares? vasculares. Vasculares. Pregunta, ¿quién forma al xilema y el floema? A estos dos de acá. ¿Quién Cambio lo forma? vascular. Cambio vascular. ¿Y dónde se ubica el cambio vascular? ¿Dónde es? ¿Dónde está? En el ¿Dónde está el lateral. cambio vascular? En el Claro, en el tejido meristemático lateral, también llamado cambio. Hay dos tipos de cambio, el cambio vascular y el cambio suberógeno, correcto. Muy bien. Pregunta. ¿Cómo se llaman las estructuras encargadas de transporte, encargadas del intercambio de gases en células vivas? ¿Cómo es una estructura que participa en el intercambio de gases? O sea, permitir el ingreso de CO2 y salida del oxígeno. Colénquima. Colénquima le da a la planta
flexibilidad. ¿Cómo está la estructura? Peridermis. que- Peridermis. Peridermis. Estructura Epidermis. ubicada, a ver, ¿me escuchas? Pero- Estructura ubicada en la epidermis que permite el intercambio de gases. De ese Estomas. CO2, estomas, muy bien, Bramón. Estomas. Los estomas son las estructuras que permiten intercambio de gases. Están ubicadas en la epidermis. Pregunta, si la epidermis es un tejido vivo, vivo porque está formado por células vivas, cuando ese epidermis evoluciona a peridermis, ¿qué pasa con el estoma? También evoluciona y pasa a ser ¿quién? Las lenticelas. Lenticelas, las Muy lenticelas. bien, excelente. Muy bien, pasa a ser lenticela, que también cumple la misma función, intercambio de gases. Lenticelas, excelente. Pregunta, ¿qué tejido le da a la planta flexibilidad? O sea, que la planta con el viento se mueva el tallo y nuevamente vuelve a su estado normal. Colenquima. La colenquima. Colénquima. Colenquima. Colénquima. Colenquima. Muy Colenquima. bien, colénquima. Muy bien. En la epidermis hay una capa grasosa que evita que la planta se reseque. ¿Cómo se llama esa capa de grasa? Cutina. Tina. Se Cutina. llama cutina, Cutina. ¿verdad? Cutina. Se llama cutina. Muy bien, se llama cutina. Así es. Seguimos. ¿Cómo se denominan las estructuras que forman parte del xilema? Tráqueas. Tráqueas, O vasos leñosos. O vasos leñosos. vasos Vasos leñosos y traqueidas. Muy bien. Pregunta, si te tiro en la cabeza una pecana con todo y su cáscara, y te tiro una mandarina, ¿cuál te duele más? La pecana. La La pecana. 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 ¿Por qué? Pecana, pecana. ¿Qué tiene la pecana? Que sea duro y que esclerénquima. cause dolor. Esclerénquima. Colenquima. Parénquima. Esclerénquima, correcto. Esclerénquima. Pero ¿qué? Esto está muy bien. ¿Qué células conforman el esclerénquima para que le dé dureza? Fibras y esclereidas. Fibras, esclereida o células pétreas. Excelente. ¿Cómo se llama la parte interna de la hoja formado por parénquima clorofiliano o clorénquima? Mesófilo. 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 Muy bien, mesófilo. Pregunta, ¿qué tipo de parénquima tiene el cactus que vive en el desierto para que pueda sobrevivir tanto tiempo sin agua? Acuífero. 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 Una Acuífero. acuífero. Muy bien. Para que el lirio de agua pueda flotar, ¿qué parénquima tiene en su interior? Airífero. 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 Muy bien, muy bien. La papa que comes todos los días en tu caldito o en tu sopa, ¿qué tipo de parénquima tiene? De reserva. De reserva, muy bien, llamado amilífero, porque guarda almidón. Excelente. Guarda almidón, amilífero. Muy bien. Pregunta. Pregunta. ¿Cuál es el tejido que está en constante mitosis, carece de cloroplastos y permite que la planta crezca en longitud? Apical. Merismático. Apical primario. Claro, meristemático apical, ¿verdad? Tejido meristemático apical, así es. Meristemático apical. Muy bien. Muy bien, chicos, excelente, muy bien. Qué bueno que esté compartiendo el tema. Está muy práctico, ¿verdad? Muy práctico para entender.
¿Les parece si empezamos el temático ya? O vamos a ver las preguntas del libro mejor ya, para desarrollar algunas preguntitas. Voy a compartir el libro un ratito. El mesófilo es la parte interna de la hoja que contiene parénquima clorofiliano, permite la fotosíntesis. A ver, abrimos la página. ¿Qué página será, Espíritu? ¿Me ayudas, porfa? 150. 150, Miss. 150. Vamos a buscarlo. Creo que ya me pasé. Aquí está. Ya, a ver. Dice, en la siguiente figura, ¿a qué tipo vegetal, pero a qué tejido vegetal corresponde y qué estructura señala A? A ver, Epidermis, estoma. Epidermis, estoma. excelente, excelente, chicos. Uno, epidermis, estoma, excelente. Au, qué flojera leer todo eso. A ver, Bramón, tú misma eres, lee la número 2. Urtica dioica es una planta silvestre conocida comúnmente como ortiga verde. En las hojas y a lo largo del tallo posee estructuras que en la punta tienen pequeñas ampollas, las cuales contienen gran cantidad de ácido fórmico que al contacto con la piel provoca una reacción urticante, en muchos casos severa. Señale a qué estructura se refiere el texto y a qué tipo de tejido corresponde. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, glándula exocrina, tejido glandular, pelo glandular, secretor, cavidad secretora, epidermis, pelo urticante, epidermis, tubo laticífero secretor. Dice, ¿qué tipo de tejido corresponde? A ver. Mira que dice ahí, dice, en la punta tiene pequeñas ampollas, los cuales contienen gran cantidad de ácido fórmico, que en contacto con la piel provoca una reacción urticante. ¿Qué sería? La respuesta, ¿cuál sería? La E, la E. No dice que tiene látex. Igual decir es látex. Sería pelo glandular Lunar. y secre. Todos, claro, sería la 2, la B. ¿Ok? Munibe, por favor, la número 3. Fuerte y claro, Munibe. En las plantas Escucho. herbáceas, el tejido que ocupa el espacio ubicado entre los tejidos protectores, conductores y mecánicos se denomina fundamental o parénquima. Este constituye de la masa principal de relleno del cuerpo de la planta, dándole solidez. Además, es el tejido que realiza diversas funciones metabólicas y también almacena diversas sustancias. En base a lo descrito sobre el parénquima, señale la alternativa correcta. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? Mezclando las plantas herbáceas, el tejido que ocupan espacio ubicado entre el tejido protector, conductor y mecánico, el tejido parénquima, me habla de parénquima. La C.
Ya, la A no puede ser, ¿no? La B no puede ser. La C puede ser. La D, no, no es de cloroplastos. Mesófilo, no. Claro, después de la C. La más clara es la C. Actualicemos, por favor, el temático. Ya está. A ver, empezamos. Fíjense si está activado, por favor. Fíjense si está activado ya el temático. Está activado, Miss, está activado. Ya empezamos a trabajar.